Bienvenidos a la clase de la herencia autosómica dominante. En esta clase vamos a hablar de varios aspectos que te van a ayudar a reconocer una enfermedad autosómica dominante. Y vamos a hablar de diferentes tipos de preguntas que te van a hacer en tus exámenes y cosas que tus maestros esperan que tú puedas entender fácilmente de lo que estás leyendo en tus libros. Entonces, recuerda que lo primero que ya dijimos antes en una clase previa es que cuando hablamos de enfermedades y hablamos de una enfermedad autosómica, hace referencia a que tienes un trastorno, una mutación en uno de los cromosomas que no es el cromosoma sexual. Uno de los cromosomas que no es el último de los cromosomas. Entonces, por eso es que es una enfermedad autosómica. Si es un trastorno del cromosoma 1, del cromosoma 4, del 11, del 21, sigue siendo enfermedades autosómicas. Son de esos genes. Mientras que las ligadas al X son distintas, son de los cromosomas sexuales. Entonces, enfermedades autosómicas dominantes. La primera característica que tienes que saber de las enfermedades autosómicas dominantes es que solamente necesitas un único alelo mutante para manifestar el fenotipo. Dicho con otras palabras, solamente necesitas un alelo defectuoso o afectado para que el paciente manifieste la enfermedad. Recuerda que de cada uno de los genes tú tienes dos alelos, uno de tu padre, uno de tu madre. Si tienes la mutación en uno de los alelos, no necesariamente tienes una enfermedad, pero si es autosómica dominante, ese paciente con una sola mutación en uno de los dos alelos va a manifestar la enfermedad. Ok, entonces eso es lo primero que tienes que saber. Si es una enfermedad autosómica dominante, solamente necesitas un único alelo mutante o afectado para que el paciente manifieste el fenotipo. Ahora, como todo en medicina, siempre hay una excepción a la regla, y esa excepción le llamamos penetrancia incompleta, que hace referencia a que tienes a un paciente que tiene el alelo afectado y debería manifestar la enfermedad. Sin embargo, no todos o no el 100% de los pacientes que tienen un alelo afectado va a manifestar la enfermedad. Entonces, esas enfermedades tienen lo que le llamamos penetrancia incompleta, que no siempre se manifiestan. ¿Ok? Vamos a estar tratando distintos términos aquí en esta clase que te van a preguntar en tus exámenes muy probablemente. Entonces, de lo que hemos dicho aquí, tienes que recordar que si es una enfermedad autosómica dominante y el paciente tiene el alelo mutante o afectado, le vamos a llamar mutante porque afectado le llamamos al paciente. Si el paciente tiene el alelo mutante, eso significa que el paciente queda afectado, que tiene las manifestaciones de la enfermedad, es decir, que tiene un fenotipo. ¿Ok? Recuerda nuestra definición de fenotipo. Y lo siguiente que tienes que saber es que las enfermedades autosómicas dominantes aparecen en todas las generaciones en un pedigrí o en un árbol genealógico. Si un paciente queda exento de la enfermedad, es decir, si un paciente no hereda ningún alelo afectado, pues no se lo puede transmitir a su descendencia porque no lo hereda. ¿Ok? Esto se va a volver importante en un momento que veamos un árbol genealógico y vas a ver por qué. Entonces, si un paciente queda exento, toda su descendencia quedará también exenta. Y siempre va a haber transmisión de padre hombre a hijo hombre. ¿Por qué? Porque es una enfermedad autosómica. Así que cuando hay transmisión de padre a hijo hombre, es porque es una enfermedad autosómica. Eso nos ayuda o nos da una clave de que es enfermedad autosómica y no ligada al X ni mitocondrial. Y entonces tampoco hay preferencia de sexos. Entonces tenemos esta tabla de aquí en medio que nos va a ayudar a hacernos algunas preguntas cuando veamos un árbol genealógico para que podamos llegar al diagnóstico y sepamos si es una enfermedad autosómica dominante, si es autosómica recesiva, si es ligada al X, cosas que vamos a estar viendo a continuación.
Entonces, estas preguntas de aquí te van a ayudar a identificar a las enfermedades autosómicas dominantes. Vamos a utilizarlas para que veas cómo vamos a diagnosticar en un árbol genealógico una enfermedad autosómica dominante. Pero te tienes que hacer estas preguntas, te tienes que preguntar, en primer lugar, si hay transmisión de padre a hijo. Es decir, si en un árbol genealógico encuentras la transmisión de un padre que es hombre a un hijo hombre, eso significa que es una enfermedad autosómica. ¿Por qué? Porque en las enfermedades ligadas al X, el padre no le puede transmitir a un hijo hombre la enfermedad, porque no le transmite el X al hijo hombre, le tiene que transmitir el Y. ¿Ok? Entonces, si en un árbol genealógico, encuentras la transmisión de padre hombre a hijo hombre, es una enfermedad autosómica. No sabemos si es dominante o si es recesiva, pero es autosómica. Si aparece en todas las generaciones, entonces es cuando se vuelve autosómica. Así que con estas dos preguntas, definitivamente sabemos que estamos frente a una enfermedad autosómica dominante. Sin embargo, en un pedigrí no siempre vas a encontrar el patrón y no siempre vas a saber con estas dos preguntas nada más si es enfermedad autosómica dominante o si es autosómica recesiva. Pero con estas dos preguntas, si te ponen un árbol genealógico muy fácil, ya vas a poder saber qué tipo de enfermedad es. Además, si lo contrapones o si lo sobrepones con el caso clínico. La siguiente pregunta es, ¿hay preferencia de sexos? Porque en las enfermedades autosómicas no tienen preferencias de sexos, van a afectar hombres, mujeres por igual, a diferencia de las enfermedades ligadas al X. Cuando un paciente queda exento, la pregunta es, ¿toda su descendencia está exenta, sí o no? Si toda su descendencia está exenta, es una enfermedad autosómica dominante. Si no toda su descendencia está exenta, no puede ser autosómica dominante. ¿Ok? Vamos a hablar más de eso en este pedigrí. Entonces tenemos aquí 3 generaciones y tenemos a los pacientes que están afectados, que son los cuadros hombres y los círculos mujeres que están completamente rellenos. Ya lo vimos antes. Entonces, suponemos que tenemos este caso clínico, tenemos esta familia y tenemos un par de preguntas que tenemos que hacernos para saber si es autosómica dominante o si es autosómica recesiva o si va a ser ligada al X o mitocondrial o cualquiera de los otros patrones que vamos a ver después. La primera pregunta que nos vamos a hacer aquí es, número 1, aparece en todas las generaciones y te vas a dar cuenta que este paciente está afectado. Aquí tienes pacientes afectados y acá tienes pacientes afectados. Tienes pacientes afectados en la generación 1, 2 y 3. Entonces, sí, está apareciendo en todas las generaciones. Hay transmisión de padre a hijo, de este padre a este hijo y de este padre a este hijo. Entonces, también tienes transmisión de padre a hijo. Eso nos está hablando de que es una enfermedad autosómica. Y como aparece en todas las generaciones, lo más probable es que sea autosómica dominante. Entonces, ya con esto sabemos que es una enfermedad autosómica dominante. Las siguientes preguntas van a ser, ¿hay preferencia de sexos? No. ¿Tienes afectados a hombres y mujeres, No hay preferencias de sexos. La siguiente pregunta es, cuando un paciente queda exento, ¿toda su descendencia queda exenta, sí o no? Si te das cuenta de esta pareja, estos dos hijos tienen el fenotipo de la enfermedad, pero esta mujer no. Esta mujer quedó exenta. Y si te das cuenta en este ejemplo, su descendencia también está exenta. Por lo tanto, es también esto una característica de una enfermedad autosómica dominante. Ahora vamos a ver cómo podemos calcular el riesgo de recurrencia, que es también otro tema que te van a preguntar en tus exámenes. Y vamos a tomar esta pareja de aquí. Tenemos un hombre que está afectado, tiene el alelo A mayúscula en rojo, que es el alelo afectado, el alelo mutante, que está causando la enfermedad porque es autosómica dominante. Así que es un ejemplo de una enfermedad autosómica dominante. Lo primero que tienes que recordar es que si es autosómica dominante, tienes uno de los dos alelos
afectados. Obviamente puedes tener 2 alelos afectados, pero eso es muy extraño en la población. Lo más común es que sea un alelo afectado en una enfermedad autosómica dominante, causando el trastorno. Entonces, tienes a este hombre que tiene su alelo A mayúscula color rojo con la mutación. Tienes el otro alelo normal y tienes a la esposa o a la mujer con 2 alelos normales. Ahora, la mujer está embarazada y queremos saber cuál es el riesgo de recurrencia para este bebé o el riesgo de que este bebé tenga la enfermedad. Y para eso vamos a utilizar nuestro cuadro de Punnett. Pero antes de eso tienes que darte cuenta que esta mujer, como tiene 2 alelos normales, le va a pasar a este bebé uno de esos 2 alelos normales. Así que ya de entrada tienes que saber que este bebé tiene uno de los 2 alelos completamente normales, pero uno de los otros 2 alelos no sabemos si va a ser normal o si va a estar el alelo afectado. Ok, entonces primero vamos a preguntarnos cuál es el riesgo de recurrencia para esta pareja. Vamos a utilizar el cuadro de Punnett. Aquí arriba vamos a poner a la madre. Son 2 alelos normales y acá vamos a poner al padre. Es un alelo normal y un alelo mutante. ¿Cuál es el riesgo? Recuerda que vamos a poner esta aquí, esta acá, esta aquí y esta acá. Esta A la vamos a poner aquí, esta A va con esta va con esta y esta va con esta. Es decir, que como cada uno de los padres tiene 2 alelos, tiene probabilidad la madre de transmitir este o este y el padre va a transmitir este o este. Y tenemos estas 4 posibles combinaciones. Hay un par de cosas que tienes que recordar sobre las enfermedades autosómicas dominantes. En primer lugar, fíjate que como el padre tiene este alelo mutante, tiene 50% de riesgo el bebé de que le transmitas o de que el padre le transmita ese alelo mutante. Entonces, el bebé tiene 50% de riesgo de tener el alelo afectado o la pareja tiene un 50% de riesgo de transmitir ese alelo. Pero como es una enfermedad autosómica dominante, si tienes 50% de probabilidad de tener el alelo afectado, es lo mismo que tener al paciente con la manifestación o con el fenotipo. ¿Por qué? Porque si tiene el alelo mutante, como es una enfermedad autosómica dominante y solamente necesitas uno de los 2 alelos mutantes, el paciente tiene aquí 50% de riesgo de ser afectado. Es decir, si el paciente tiene el alelo, va a estar afectado. Como tiene 50% de probabilidad de tener el alelo mutante, tiene también 50% de probabilidad de ser un paciente afectado o de manifestar la enfermedad. Afectado es el término que utilizamos. Pero también tiene 50% de riesgo de quedar exento. Es decir, en estas enfermedades autosómicas dominantes, como en este ejemplo que tenemos a uno de los 2 padres con un alelo mutante y es un padre afectado porque es una enfermedad autosómica dominante, la descendencia tiene 50% de riesgo de estar afectada y tiene 50% de riesgo de estar exenta. ¿Ok? Cada uno de los bebés tiene ese mismo riesgo. ¿Cuál es entonces la probabilidad de que este hijo sea portador? La probabilidad de que sea portador, si te das cuenta, es de 0. No hay portadores en las enfermedades autosómicas dominantes. ¿Por qué? Porque si este paciente tiene este alelo, definitivamente tiene la enfermedad, porque es autosómica dominante, entonces se vuelve un paciente afectado, pero los afectados no son portadores, ¿ok? Son afectados. Pero eso no siempre es una regla. ¿Por qué? Porque recuerda que tenemos a la penetrancia incompleta, en la cual algunos pacientes tienen el alelo afectado, pero no tienen el fenotipo. Vamos a hablar más de eso a continuación. Entonces, en la penetrancia incompleta. Cuando hablamos de la penetrancia incompleta, estamos hablando de algunas enfermedades autosómicas dominantes que no necesariamente manifiestan el fenotipo cuando el paciente adquiere el alelo mutante. Por ejemplo, aquí tenemos estos 2 padres. Este tiene el alelo mutante y tiene el fenotipo.
y le transmitió ese alelo mutante a su descendencia, a su hija, pero la hija no tiene el fenotipo. Pero es una enfermedad autosómica dominante porque este paciente con uno de los dos alelos nada más fue suficiente para que manifestara la enfermedad. Entonces es una enfermedad autosómica dominante, pero tiene una penetrancia incompleta. La enfermedad autosómica dominante, entonces, que solo requiere de un alelo afectado, pero que no todos los pacientes manifiestan el fenotipo, eso es una enfermedad con penetrancia incompleta. Otros términos que tenemos que saber es codominancia y dominancia incompleta. En este caso, si piensas en la mayoría de las enfermedades autosómicas dominantes, si una persona tiene un alelo, tiene la enfermedad. Y si tiene dos alelos dominantes, no necesariamente tiene una enfermedad peor o más severa. Pero eso no es cierto para todas las enfermedades. ¿Ok? Entonces hay genes que exhiben codominancia, que los dos se manifiestan de manera dominante o que tienen dominancia incompleta. Clásicos ejemplos de esto son las cadenas de la hemoglobina, cadenas alfa, beta, todo eso que vamos a ver en patología, también tienen dominancia incompleta o codominancia, de tal forma que si tienes uno de los alelos mutantes, tienes parcialmente mutación de estas proteínas en el plasma, en la sangre. Pero bueno, no vamos a hablar de eso aquí. Entonces, ejemplos que vamos a utilizar aquí va a ser una enfermedad, trastorno de los lípidos, un tipo de hiperlipidemia que vamos a ver ahorita. Las enfermedades con dominancia incompleta tienen un fenotipo más severo, en especial si el paciente tiene los dos alelos afectados. Es decir, como es autosómica dominante, tienes a este padre de aquí. Como es enfermedad autosómica dominante, este nada más necesita uno de los dos alelos para tener la enfermedad. Entonces, este paciente tiene la enfermedad. La esposa o el esposo, si tiene uno de los dos alelos mutantes, también tiene la enfermedad porque es una enfermedad autosómica dominante. Entonces, los dos están afectados. Pero si decimos que es una enfermedad con dominancia incompleta, significa que si uno de los hijos adquiere los dos alelos mutantes, este hijo tiene un fenotipo muchísimo más severo. ¿Ok? Entonces, autosómico dominante significa que tienes uno de los dos alelos afectados, son suficientes para que tengas la enfermedad. Pero cuando es dominancia incompleta, si tienes uno de los dos alelos, eso es suficiente para que tengas la enfermedad, pero si tienes dos alelos, eso es todavía una enfermedad más severa. ¿Ok? Entonces, si el paciente tiene un alelo afectado, el paciente tiene el fenotipo, porque esa es la característica de la enfermedad autosómica dominante. Pero si el paciente tiene dos alelos afectados, ese paciente ahora tiene un fenotipo más severo. El ejemplo clásico es la hipercolesterolemia familiar. Estos casos van a tener 75% de recurrencia. Es muy raro encontrar a una pareja que los dos tengan la enfermedad autosómica dominante. Pero bueno, si suponemos que encontramos a una pareja que los dos tienen, en este caso, hipercolesterolemia familiar y tienen la mutación ambos padres, fíjate que tienes 25% de probabilidad, o uno de los 4 cuadritos, de que no tengas ni uno de los genes afectados. El resto tiene uno de los 3 genes afectados, entonces tienes 75% de riesgo de recurrencia. Otra vez tienes 25% de probabilidad de no tener ningún alelo afectado, es decir, de estar exento de la enfermedad. El resto, que es el 75%, tienes 75% de riesgo de tener al menos uno de los alelos afectados, al menos. Y eso es suficiente para que tengas la enfermedad. Entonces tienes 75% de riesgo de recurrencia, como dice aquí el párrafo. Sin embargo, si el paciente queda como homocigoto afectado, es decir, que por probabilidad y el 25% de probabilidad de que adquiera los dos alelos afectados, en ese caso es un paciente homocigoto afectado con un peor pronóstico. ¿Ok?
Entonces, vamos a hacer el ejemplo. Tienes a un paciente, tienes a una pareja, los dos tienen hipercolesterolemia familiar y van a tener hijos. Esa familia, por cada hijo, tiene 25% de riesgo de no transmitir nada, de que el hijo quede exento, pero tiene 75% de riesgo de que el hijo esté afectado, pero tiene 25% de riesgo nada más de que el hijo adquiera los dos alelos afectados y que tenga una enfermedad más severa. ¿Ok? Vamos a tocarlo después, pero piensa que en esta enfermedad, en la hipercolesterolemia familiar, si tienes un alelo afectado de los dos, son pacientes que manifiestan aterosclerosis y, por ejemplo, un infarto agudo del miocardio a los 50 años, por ejemplo. Pero si tienes los dos alelos, son pacientes que en la adolescencia sufren infarto agudo del miocardio u otro síndrome coronario, pero lo vamos a ver después. Estas son las principales enfermedades autosómicas dominantes. No creo que te pregunten cada una de estas en tus exámenes, sin embargo, aquí pusimos un par de aspectos sobre genética en especial que nos interesan con cada una de esas enfermedades. Te los voy a mencionar para que veas cómo utilizamos otros tipos de términos que te van a preguntar o que tienes que saber para tus clases. Ya vimos o mencionamos al menos la hiperlipidemia tipo 2, que también se llama hipercolesterolemia familiar, que es una enfermedad con dominancia, dijimos, incompleta, que significa que como es una enfermedad autosómica dominante, si tienes un alelo afectado, tienes el fenotipo, tienes la enfermedad. Pero si tienes los dos alelos afectados, lo cual es muy extraño, si tienes los dos alelos, tienes una enfermedad todavía peor, ¿ok? La enfermedad de Huntington también es una enfermedad clásica para genética y porque tiene muchas cosas que ver con genética. Es en especial una inserción in-frame o que no cambia el marco de lectura de la repetición de trinucleótidos CAG que codifica para glicina. Y en especial esta enfermedad va expandiendo esas tripletas de trinucleótidos con las generaciones y exhibe algo que llamamos anticipación, que significa que con cada una de las generaciones la enfermedad se va presentando a una edad más temprana. Es decir, si tienes a un paciente que tiene enfermedad de Huntington, es el abuelo que lo manifestó a los 50 años, por ejemplo. Los hijos lo van a manifestar, por ejemplo, a los 43 años. Y los hijos de los hijos lo van a manifestar a los 38 años, por ejemplo. A eso le llamamos anticipación, cuando en el pedigrí se van anticipando la edad de aparición en los pacientes afectados. El siguiente término es expresión variable o expresividad variable. En la neurofibromatosis tipo 1 es una enfermedad con expresividad o expresión variable, que hace referencia a que el fenotipo es muy variable. ¿Ok? Entonces, tienes dos pacientes, ambos tienen la enfermedad neurofibromatosis tipo 1, ambos tienen la mutación que causa neurofibromatosis tipo 1. Uno de los dos pacientes puede tener máculas, manchas en la piel y nunca va a ir a consultar porque no sabe o piensa que es un lunar y ya. O puedes tener otro paciente que tiene múltiples tumores en la piel o neurofibromas. Entonces a eso le llamamos expresividad variable. ¿Por qué? Porque tienes un fenotipo muy variable. El paciente puede pasar desapercibida su enfermedad o el paciente puede tener una enfermedad desfigurante, por ejemplo. Y a pesar de eso, son pacientes que siempre manifiestan algo. Por eso es que es dominante. ¿Ok? Entonces es dominante porque siempre manifiesta un fenotipo, pero es de expresividad variable porque puede tener una expresividad muy severa, un trastorno muy profundo, o puede tener una enfermedad que no se manifiesta con un problema que al paciente le cause algún mayor problema y que tenga que ir a consultar, por ejemplo. El síndrome de Marfan, que se caracteriza, entre otras cosas, por hipermovilidad de las articulaciones, exhibe algo que le llamamos pleiotropía. Que pleiotropía hace referencia a que tienes mutaciones en un solo locus de un gen, causando manifestaciones en diferentes sistemas del cuerpo. ¿Ok? Tienes una mutación
y que causa distintas manifestaciones que aparentemente no tienen nada que ver una con la otra, pero que todas se explican con una sola mutación en un solo locus, en un solo gen. La porfiria aguda intermitente, la vimos en bioquímica, es la deficiencia de aminasa de porfobilinógeno, otra vez lo vimos en bioquímica, y también tiene expresividad variable. El retinoblastoma hereditario, este es una mutación en el gen RB, que acuérdate, lo vimos también en biología molecular, que el gen RB impide la entrada de una célula en la fase S, la fase de síntesis. Si la célula tiene una mutación RB y la célula puede entrar a la fase S de una manera sin control, digamos, ese paciente puede sufrir cáncer. Entonces, esta enfermedad o el retinoblastoma hereditario es una enfermedad con penetrancia incompleta y tiene un fenómeno de 2 hits. ¿Qué rayos es eso? La penetrancia incompleta nos dice de que no todos los pacientes con el alelo mutante manifiestan el fenotipo. Otra vez, ya lo vimos, tienes a un paciente que tiene la mutación, pero no necesariamente tiene el fenotipo. Pero es una enfermedad autosómica dominante porque solamente necesitas uno de los dos alelos para manifestar el fenotipo. Ok, entonces no te confundas porque las enfermedades autosómicas recesivas tienes la mutación en uno de los alelos, pero no tienes la enfermedad o no tienes el fenotipo. Aquí también pasa algo similar, pero sigue siendo autosómica dominante porque en la mayoría de los pacientes uno de los dos alelos es suficiente para tener el fenotipo. ¿Ok? Y el fenómeno de 2 hits es algo que vamos a ver en patología porque es algo que tiene que ver con carcinogénesis o la formación, la aparición de un cáncer. Y nos habla de que las células, en este caso, si tienen la mutación, nacen con el primer hit o con el primer golpe, digamos, y están esperando una segunda mutación o un segundo hit de forma esporádica para que puedan sufrir la mutación en los dos genes y entonces manifiesten un cáncer. Cáncer de mama también es una enfermedad autosómica dominante. El cáncer de mama puede tener distintos tipos de mutaciones, pero en especial la mutación en BRCA1 y BRCA2 también lo vamos a ver en patología, pero la mutación en estos tiene una herencia autosómica dominante, pero con penetrancia incompleta otra vez y con el fenómeno de 2 hits. Además, el cáncer de mama es de herencia multifactorial. ¿Qué significa herencia multifactorial? Significa que puedes tener factores genéticos y factores ambientales que te predisponen a sufrir esta enfermedad. Ahora puedes ir a doctorsonebook.com para que contestes los quizzes y los exámenes relacionados a esta clase. ¿Para qué? Para que puedas resolver preguntas ejemplo, para que entiendas cómo resolvemos esto de los pedigrís y de los árboles genealógicos, para que puedas hacerlo fácilmente en tus exámenes.